El Evangelio es según San Juan. Dijo Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿Dices tú eso por cuenta propia o te lo han dicho otros de mí? Replicó Pilato: ¿Qué? ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y tus pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuese mi reino, claro está que mis vasallos me habrían defendido para que no cayese en manos de los judíos. Mi reino pues no es de aquí. Díjole entonces Pilato: ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Tú lo dices, yo soy rey. Para eso he nacido y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es amigo de la verdad, escucha mi voz. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, gracias damos a Dios Padre, que nos ha hecho dignos de participar la herencia de los santos en la luz, que nos sacó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, que nos rescató con su sangre y perdonó nuestros pecados, el cual es imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, pues en él fueron criadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos o dominaciones, y principados o potestades. Todo fue criado por él y en él, y él es quien ante todas las cosas, y todo subsiste por él. Él mismo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, que es principio, primogénito de los muertos, para que todo tenga en él su primacía. Porque tuvo a bien el Padre que estuviese en él la plenitud, y por él reconciliar todas las cosas consigo, pacificando por la sangre de su cruz la tierra con el cielo, en Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Papa Pío XI pone la fiesta de Cristo Rey con el primer motivo de celebrar en un día preciso el carácter regio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos en el año litúrgico muchas fiestas de nuestro Señor, aquella que conmemora su nacimiento, aquella que conmemora aquel triduo que conmemora su pasión, muerte y resurrección. Hay fiestas que conmemoran la excelencia de su corazón, la maravilla de su transfiguración. Le pareció al sumo pontífice que hubiera también una fiesta dedicada exclusivamente a Cristo Rey, el carácter regio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se pone la epístola de hoy los tres caracteres de ese carácter regio de nuestro Señor. El primer, como criador. Nuestro Señor Jesucristo es el Verbo eterno, que sin él nada fue hecho. Nuestro Señor Jesucristo es Rey por derecho de creación. Él es nuestro Criador, nuestro Señor, nuestro dominador, porque Él nos hizo. El Padre creó todas las cosas juntamente con su Hijo, y esa unión es producida por el amor del Espíritu Santo. Nuestro Señor también es Rey por derecho de conquista, porque Él es el que conquistó nuestras almas, reconquistó nuestra salvación por medio de su cruz. Entonces nosotros somos una medalla suya, su trofeo, su victoria. Nuestra redención nos pone como súbditos, por supuesto, del Redentor. Y por último, como narra el mismo San Pablo, nuestro Señor tiene la primacía sobre todas las cosas, porque la unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana que se produjo en la persona del Verbo, se produjo en Jesucristo, nuestro Señor, es la coronación de toda la creación.
Es la unión más perfecta que puede haber entre el Creador y la criatura. La unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso nuestro Señor también es Rey, por su excelencia, por su grandeza, por su perfección. Y nuestro Señor le dice delante de Pilato que Él sí es Rey. Nuestro Señor reconoce su reinado. Fíjense que unos días antes nuestro Señor fue aclamado en Jerusalén como Rey. Pero esa aclamación, pocos días después, las mismas bocas gritaron: crucifícale, crucifícale. Entonces lo que vale más, lo más potente, es la misma declaración de nuestro Señor. ¿Y en qué funda su reinado? Nuestro Señor dice que su reino no es de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que no tiene su origen en las cosas del mundo. Sin embargo, el reino de nuestro Señor sí está en este mundo. Porque Él mismo lo dijo: el reino de Dios ya está entre nosotros. Pero su origen, el origen del imperio de nuestro Señor, no es otro que el cielo. Y así debe vivir el cristiano. Así debe vivir el que se considere súbdito de este Rey eterno. Estar en el mundo, pero ser del cielo. Vivir en esta tierra, pero no contaminarse con ella. Porque la contaminación con esa tierra hace con que, si bien nosotros aclamemos su reinado, pidamos su crucifixión por medio del pecado mortal. Y por qué no decirlo, los pecados veniales deliberadamente consentidos, que es un mal grandísimo, menor que el mortal, pero muy grande también, porque supone también detestación de Dios. No podemos ser como Pilato, porque después que nuestro Señor se presenta Él mismo como Rey y dice cuál es el fundamento de su reinado, que es la verdad: yo vine para dar testimonio de la verdad, dice nuestro Señor, y el que oye mi voz es amigo de la verdad. Y entonces Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? Pero no se atreve a escuchar la verdad. Le pregunta, pero no escucha la verdad. Lo mismo puede ocurrir con nosotros si nosotros, sabiendo dónde está la verdad, cerramos los oídos para no escuchar. Hay tres maneras de participar de la iglesia. Una manera perfectísima: estando bautizado y en gracia de Dios. Una manera imperfecta es ser bautizado, pero estar en pecado mortal. Es ser un miembro muerto. Es pedir que es la verdad y no escucharlo. Es no ser miembro vivo del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. La otra manera de participar de la iglesia es aquellos que participan de su espíritu, pero no de su cuerpo, ya sea por ignorancia, ya sea por jamás haber escuchado la voz de nuestro Señor, el nombre de la iglesia. Serán allá juzgados por Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue su fidelidad a la ley natural. Pero recuerden, cada uno de nosotros repetiremos lo de Pilato si no seguimos la verdad. Porque nosotros aventajamos a Pilato. Nosotros escuchamos la verdad. Preguntamos y escuchamos, porque estamos en la iglesia de Dios. Estamos en la iglesia católica, donde rige, donde reina la verdad. Pilato no quiso escuchar y pecó. Nosotros, escuchando la verdad, si pecamos, llegamos a ser peores que Pilato. No podemos imitar tan grande error. Recuerden que en la iglesia católica, apostólica romana, esa es donde está la verdad. Esa verdad que nuestro Señor Jesucristo vino a dar testimonio. Y en esa misma iglesia hay un reflejo del reinado de nuestro Señor Jesucristo. De su sagrado corazón sale una luz para guiar a todos los pueblos, en todos los tiempos, en todas las condiciones. Y esa luz es el sumo pontificado.
Los verdaderos pontífices, el verdadero Papa, es sucesor de Cristo Rey. Así como mi Padre me envió, dice nuestro Señor, así os envío a vosotros. Y esos vosotros no son otros que los apóstoles, siendo la cabeza San Pedro, que tuvo ese carácter maravilloso de pasar a sus sucesores ese don grandísimo de ser vicario de Dios sobre la tierra. ¿De dónde vienen los males que nosotros vivimos hoy? En el día de hoy se terminó el pseudo sínodo que tuvo lugar en el Vaticano, sínodo de pecado, sínodo de abominación, la verdadera abominación de la desolación sentada allí. ¿Y por qué? Porque precisamente esa luz que radia del corazón de nuestro Señor fue usurpada por permisión divina, pero de allí no puede venir la verdad, porque no es el sucesor de San Pedro, por lo tanto no es heredero del reinado de Cristo. De Roncalli, más conocido como Juan 23 para adelante, no tenemos ese monarca, porque no puede venir del corazón de nuestro Señor el error. Y eso dio pie a todos los males que nosotros vivimos hoy. El liberalismo que nosotros vivimos, el desorden social, estaba siendo frenado precisamente por el sumo pontificado, hasta que Dios permitió esa gran probación del mundo, a saber quién es amigo de la verdad, quién será fiel a sus palabras, o van a escuchar palabras de hombres, que ahí salen los disparates de una fraternidad San Pío X, por ejemplo, que dicen que el Papa puede ser un Papa malo, que no hay que seguir al Papa en su herejía. Blasfemia es eso, blasfemia. Pero no queda por ahí. Aquellos que reconocen que realmente no tenemos Papa desde la muerte de Pío XII, pero se resisten a lo que fue estipulado por los últimos papas, ya sea sus cuestiones litúrgicas, ya sea sus cuestiones disciplinarias, impíos, desobedientes. ¿Cómo se van a oponer a Cristo Rey? ¿Cómo pueden decir que son verdaderos vasallos de nuestro Señor, resistiéndolo en la cara? Eso no es ser súbdito, eso es querer poner freno a quien frena. Eso es querer regir al quien rige. Eso es un disparate. Eso también es una abominación desoladora. Nosotros debemos ser súbditos a nuestro Señor. Y esa sumisión se refleja en la sumisión a la Iglesia, a la sumisión a los verdaderos sumos pontífices. Y por supuesto, a la resistencia total y absoluta a los falsos pontífices. Nuestro Señor Jesucristo, en sus sermones escatológicos, dijo que vendrían falsos cristos, no malos cristos, porque no puede haber malos cristos. Cristo es bueno. Puede haber uno que sea falso, y de hecho los que están allá en el Vaticano, desde la muerte de Pío XII, no son malos cristos, son falsos cristos, son falsos profetas, falsos papas. Para que nosotros reinemos con nuestro Señor, tenemos que sentarnos con Él en su mismo trono. Eso lo dice Él mismo. En el capítulo 3 del Apocalipsis, nuestro Señor dice que a los vencedores le dará el derecho de sentarse con Él en su mismo trono. Repito, nuestro Señor promete en el capítulo 3 del Apocalipsis que a los vencedores, los que vencieron al mundo, Él les dará el derecho de sentarse con Él en su mismo trono. Pero si nosotros damos rienda a nuestra imaginación, ¿cómo puede ser que dos hombres adultos se sienten como rey en el mismo trono?
Es mucho más fácil imaginar que uno de ellos se haga pequeño para sentarse en las faldas del verdadero rey. El reino de los cielos es para los niños y aquellos que se le asemejan. Debemos hacernos pequeños, niños de Dios, para sentar con nuestro Señor Jesucristo en su mismo trono. Durante la historia de la Iglesia, cuando más se necesitó de doctores, por ejemplo, en la época de las grandes herejías, Dios nuestro Señor suscitó a grandes doctores. Cuando el arrianismo reinaba, suscitó a un San Atanasio para combatirlo y vencerlo al arrianismo. Cuando los iconoclastas condenaban a las imágenes, Dios suscita a un San Juan Damasceno para corregir el error, gran doctor de la Iglesia. Cuando Nestorio se levanta diciendo que la Virgen María no es Madre de Dios, Dios suscita a un San Efrén para enseñar que sí, la Virgen María es Madre de Dios. De la misma manera, cuando el cuerpo de la Iglesia padecía insupiedad, Dios suscitó grandes santos fundadores de órdenes. San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, para combatir los cátaros, valdenses, albigenses, que predicaban una falsa vida espiritual. Cuando el clero peligraba en su vida espiritual, Dios nuestro Señor suscita a una Santa Teresa de Jesús, a un San Juan de la Cruz, para indicar cómo vivir la vida sobrenatural. Cuando Lutero levanta su falsa reforma, Dios suscita a un San Ignacio para combatir. Ahora bien, nosotros vivimos la peor parte de la historia del mundo. Encaramos la peor de las herejías, que es el modernismo. Sufrimos, si es que lo sufrimos, la perversión moral del mundo. Digo si es que lo sufrimos, porque no faltan aquellos que son buenos católicos de las 10 de la mañana en el domingo hasta el final de la misa, y durante la semana se olvidan de su catolicismo. Pero aquellos que sufren realmente la inmoralidad tienen que enfrentar un mundo inaudito. ¿Cuál fue el santo que Dios suscitó para indicar qué tenemos que hacer? San Pío X dice que hay una santa que representa la santa más grande de los tiempos modernos, Santa Teresita del Niño Jesús, que precisamente nos predica la infancia espiritual para que nos hagamos niños pequeños y sentemos con nuestro Señor en su mismo trono, como solamente puede ser que dos hombres sienten en el mismo trono. No pueden ser los dos adultos, uno tiene que hacerse pequeño. Santa Teresita nos enseña que las buenas obras cotidianas, la fidelidad humilde a los deberes cotidianos, aunque pequeños, son una fuente grandísima de santificación. Estar dispuestos a todos los sacrificios, teniendo en cuenta que nuestro mismo Rey aceptó solamente una corona durante su vida aquí en la tierra, que fue la corona de espinas. ¿Cómo no vamos a hacer sacrificios? Aunque pequeños, el abandono completo a la bondad de Dios nuestro Señor también nos enseñó a hacerlo Santa Teresita, la santa más grande de los tiempos modernos. Y eso no lo dice un gran doctor, no lo dice un gran sabio, lo dice un papa verdadero, santo, San Pío X, que siendo papa tiene la voz de Dios sobre la tierra y nos testifica que si nosotros seguimos el camino espiritual de Santa Teresita podemos llegar a la perfección, podemos llegar a la santidad, pero es esa santidad pequeñita que en palabras del mismo Papa Pío XI la llama de santidad en miniatura, porque es la fidelidad a las cosas pequeñas que nos hace pequeños, niños, delante de Dios,
y Él nos alzará como niños pequeños y nos pondrá sobre sus faldas para reinar con Él por toda la eternidad. Nosotros debemos combatir con nuestro Señor. Esta fiesta de Cristo Rey fue impuesta por Pío XI en esta época, porque dentro de unos días nosotros vamos a conmemorar el Día de los Reyes y Reinas del Cielo, la fiesta de todos los santos. Entonces, el último domingo de octubre se festeja el Rey de Reyes y Señor de Señores para completar toda la corte celeste, que nosotros estamos llamados a ella también. Pero si no nos hacemos niños, no podemos sentarnos con nuestro Señor en su propio trono. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María esa gracia de conseguir la santidad propuesta para nuestros tiempos. Esa santidad suscitada por Dios para que nosotros podamos vencer el modernismo, vencer el liberalismo y vencer esos escrúpulos, bandidos que quieren poner límite al verdadero poder del sumo pontífice. Pedir ser niños, confiar en la bondad de Dios y ser fieles a la gracia de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la gloria y estar con Él reinando por los siglos de los siglos. Ave María Purísima. Mi Padre,